Yo ya soy alguien o tengo que convertirme en un alguien para ganarme la vida, para ganarme el derecho a la vida. Esta es de las preguntas que tiene una patica en la vaca del trabajo personal hacia la línea terapéutica, es decir, trabajar con mi autoimagen, mi autoconcepto, mi autogestión, mi autocontrol. Y otra patica en la barca espiritual que tiene que ver con el ser existencial, es decir, con la experiencia de existir, que es una experiencia trascendental, de preguntas que no necesariamente tienen una respuesta lógica. Entonces, bueno, yo pienso que mucha gente se ha hecho esta pregunta, obviamente, y ha encontrado maneras diferentes de contestarlo, ¿no? Si yo asumiera que tengo que ser alguien, estoy partiendo desde el principio de que no soy nadie, de que soy nadie, ¿verdad? De que soy nadie. Y digamos entonces que ese individuo que es nadie nació siendo un recipiente vacío de alguien, es decir, de identidad. Nació siendo un recipiente vacío. A ese recipiente vacío se le fueron desarrollando habilidades, comportamientos, actitudes, ideas, pensamientos, creencias, de tal manera que ese individuo tuviera la habilidad para hacerse de un espacio en su primer contexto, que es la familia. Y posteriormente, a partir de ese entrenamiento, tenga la oportunidad de hacerse un espacio en la sociedad. Si le ponemos la vara lo más alta, vendría un tercer nivel donde ese individuo se hace un espacio en el mundo, en el universo, en la totalidad, ¿no? Entonces digamos que eso tuviera 3 escalas de relación. Entonces lo primero es que yo soy el hijo de alguien, ¿verdad? El nieto de alguien, el hermano de alguien, el primo de alguien, el pariente de alguien. Yo primero soy el algo de un alguien. Y ese algo de un alguien tiene un prerequisito. Hace esto, hace así, se comporta así, habla así, tal. Yo salgo de mi casa y en la lectura de esos parámetros cualquiera podría identificarme que yo soy el hijo de, el pariente de, el alguien de otro alguien. Entonces podríamos decir que ese recipiente vacío se llena de una primera identidad que está relacionado con mi vínculo primario, que es el vínculo con mis padres y con mi hogar, con mi familia directa, ¿verdad? Y este vínculo moldea, diseña una identidad que no tiene la finalidad solo de quedarse ahí, sino que tú puedas sobrevivir afuera. Llega la etapa de la adolescencia, empiezo a interactuar con mis pares y empiezo a ver que hay otros tipos de vínculos. Otros tipos de vínculos para los cuales, si yo quiero pertenecer, o sea, estar en ese vínculo, yo tengo que ser de determinada manera, comportarme de determinada manera, hablar, pensar de determinada manera, para pertenecer a ese nuevo grupo que son mis iguales, mis pares, las personas de mi misma edad o las personas que frecuentan los mismos lugares a donde yo frecuento, mi misma escuela, mi equipo de fútbol, mi clase de no sé qué, de arte, lo que sea que yo vaya, ¿no? Mi lugar donde yo haga recreo o donde a mí me cuidan o donde sea. Que hay unos iguales. Entonces esos iguales vienen de otros vínculos, son hijos de sus padres, nietos de sus abuelos y traen su deber ser instalado.
Y yo empiezo en esta necesidad de identificarme con esos deberes seres, ¿no? Ellos son muy asados. En mi casa se estila así, en la tuya se estila así. En tu familia te ha dicho que esto es lo correcto, la mía me ha dicho que esto es lo correcto. Esto se hace para ti, esto no se hace para mí. Esto está muy aplaudido allá, esto está muy prohibido aquí, ¿verdad? Y tenemos ese segundo momento donde ese supuesto recipiente vacío tiene esta interacción con sus pares para referenciarse y entonces vamos a decir que nutrir esa identidad primaria de la familia, ¿verdad? Esa siguiente identidad de interacción con los pares también establece una interacción con otras instituciones de autoridad que van a representar a la familia pero fuera, ¿verdad? Que tienen estatus, tienen mayor edad, mayor poder, mayor validez social. Cualquier cosa que tú puedas notar en tu familia que los pone en una posición de jerarquía, ellos encima de mí, ellos son mi autoridad, afuera te lo vas a empezar a encontrar igual y pueden ser tus maestros, la mamá de un amigo, el médico, la policía, que tú quieras. Es una autoridad. Y entonces también yo me adapto a esa autoridad que tiene cierta divergencia. O sea, el policía no se comporta igual que se comporta mi papá, aunque puede ser que compartan ciertos temas del deber ser. Pero yo necesito hacer un reajuste para poderme adaptar a esa nueva relación. Entonces, supuestamente después de esto pasamos a una fase donde yo empiezo a desarrollar cierta autonomía porque tengo que dejar el nido, mi familia, y empezar a construir mi propio espacio. Y entonces empiezo esta carrera por las conquistas sociales, por convertirme en un alguien allá afuera. Ya no me sirve ser el hijo de mi mamá, el hijo de mi papá, el hermano de mi hermana. Tampoco me sirve necesariamente ser el amigo de, el colega de, el que estudió con, el que jugaba con, el que... No me sirve referenciarme. Entonces empiezan a aparecer otras instancias como la que se graduó de, la que estudió, la que sabe hacer, el que conoce, el que tiene estabilidad, el que es bueno para. ¿Tan? Entonces mucha gente se va con la finta de al fin apareció mi propia identidad, que no estoy relacionado con un alguien. Pero paso de relacionarme con un alguien a relacionarme con un algo que es mi estado de productividad. ¿Qué tan útil yo puedo ser para el medio? Y entonces, en este tramo de la adolescencia a la primera juventud, los individuos tienden a poner gran atención en la construcción de esa identidad, que se reduce a su valor utilitario. ¿Qué yo tan útil soy para el afuera? Que además de eso va a ser ¿qué yo tan útil soy para la procreación? Para ser escogido por otro par, para procrear, para interactuar íntimamente. Entonces ahí se forma tremendo arroz con pollo. Se forma tremendo arroz con pollo porque ya son muchos deberes seres superpuestos. El deber ser hijo, el deber ser nieto, el deber ser hermano, el deber ser primo, el deber ser pariente. Superpuesto con el deber ser amigo, el deber ser colega, compañero, subordinado, tal, a el deber ser pareja, el deber ser estudiante o el deber ser graduado o el deber ser principiante, el deber ser empleado, el deber ser... Empieza a relacionarse con este deber ser cada vez más distanciado de la familia de origen, en teoría. Es decir, me empiezo a referenciar más en el afuera. ¿Qué es lo que este afuera está premiando para decir te acepto? ¿No? Y entonces vamos a la conquista de todas esas cosas que ese afuera tiene para ofrecerme. Tiene para ofrecerme puestos de trabajo, tiene para ofrecerme, no sé, casas, estatus, poder, tales cosas, ¿verdad? Y en la conquista de esto yo cumplo con tales y tales deberes seres.
¿verdad? Posteriormente a eso, hay muchas líneas que las personas pueden coger. Pueden irse por la línea de la procreación, pueden irse por la línea del autodesenvolvimiento, es decir, voy a sacar mi mejor potencial para entonces, ya no solo soy un ser social, sino voy a aquella tercera capa, sino soy un ser en este universo. Me convierto en un referente en este universo. Yo quiero ser la instancia de poder en la cual los demás se referencien. Y entonces cumplo con los prerequisitos de ese deber ser y allá voy, ¿no? Allá voy. O quiero construirme esta otra instancia de poder donde ahora yo voy a ser el papá y tú vas a ser el nené. Y entonces cumplo con los requisitos que también son 2000 cuantos. O hay gente que lo lleva a los 2, los 3, los 4. Todo esto, ¿para qué era? ¿Para qué era? Supuestamente sobre el entendido de que eres un mamífero que funciona en manada. Estás obligado a aprender a funcionar en manada porque solo para ti es la aniquilación. Estás en rotundo peligro, en amenaza de ser comido por el sistema. O si no cumples con estos deberes seres para ser integrado, la amenaza es que vas a ser un relegado social, y los relegados sociales tienen una vida de sufrimiento, como si los otros no, ¿verdad? Pero bueno, está bien, de sufrimiento donde se te quitan o dejas de acceder a determinados derechos que supuestamente son tus derechos humanos, ¿no? Tu derecho a la dignidad, tu derecho a determinadas cosas. Entonces, tú cumples con todos estos deberes, en teoría, para alcanzar todos estos derechos que te permiten formar parte de la manada, y la manada es esta carroza que te lleva en un para allá, que es lo que colectivamente nosotros hemos considerado que es lo mejor para nosotros, ¿verdad? La mayoría de las personas que tienen el chance de quebrantar esas identidades para hurgar dentro de sí y encontrar otro tipo de gestión personal que no sea cumplir con estos deberes para acceder a estos derechos, como si yo tuviera que comprar mi libertad, comprar mi independencia, comprar portándome bien o haciendo como tú quieres o como se requiere, mi felicidad, mi estabilidad, todos estos valores y necesidades esenciales. Entonces, bueno, mucha gente tiene el chance de cuestionarlo en un momento cúspide de éxito. Es decir, en el momento que he alcanzado la meta. Y esto es bien interesante. En mi caso personal, ¿por qué fue así? Yo no puedo hablar de otra cosa, solo sé de mi propia experiencia. Y siempre pueden revisar los libros, un montón de gente que ha escrito de esto. Entonces, en mi cúspide como ser social, donde yo me había convertido en un referente para una comunidad de individuos que se dedicaban a lo mismo que yo me dedicaba, y mis actitudes, mis conductas, mis pensamientos, mi línea de acción, mi estado del ser era un referente, y yo estaba ahora en esa instancia de poder donde yo indicaba el deber ser para los de abajo. Que yo me creía que yo estaba en control de mi propia experiencia en ese punto cúspide. Al mismo tiempo que yo me había convertido en mamá, donde también estaba en esa cúspide donde ya no soy quien se referencia contigo, ahora yo estoy volteado y tú eres quien se referencia conmigo. Yo había alcanzado la meta, yo había encontrado la aceptación de un individuo que había querido formar una familia conmigo, la aceptación de un medio que había querido referenciarse a través de mí. Yo tenía medio para subsistir en esa sociedad me había aceptado, yo había pagado, yo había sido todo lo que debía ser para alcanzar esas conquistas, esos éxitos
en el afuera. Yo pertenecía a una manada. Había creado mi propio clan y pertenecía a una manada que con gran fuerza me impulsaba, o más bien yo arrastraba para allá adelante, ¿verdad? Lo interesante fue, y el quiebre de esa identidad fue que no importa cuánto yo me partí la madre para alcanzar esos estándares y yo cumplir con todas esas ristras de detalles de deber ser, los derechos que yo creía que yo iba a acceder estando ahí no llegaron. No llegaron. No llegaron. Y a mí se me cayó el teatro. Me entró chacumbele. Es decir, pero espérate, yo me he estado portando bien, caminando por esta rayita tan estrecha, cumpliendo todos estos requisitos durante 33 años para que tú me digas que no hay, que estos y estos y estos y estos derechos no hay, y yo no tengo derechos o permisos para experimentarme de esta manera, satisfacer estas necesidades. No hay. Entonces, ¿para qué equipo yo estoy jugando? Entonces, lo que tú me vendiste era un bluff. Tú me vendiste un bluff. Tú me dijiste, haz todas estas cosas para que alcances estas otras, y cuando llegué no había, porque resulta que no las venden ahí. Que no las venden ahí. Que en el banco donde tú pusiste todos tus recursos, no las venden ahí. Que esa identidad que tú construiste, o múltiples identidades que tú construiste para encajar, luego encajado, no había suministro para ti. No había suministro para esas necesidades, porque resulta que ahí no vendían eso. ¿No? Y entonces ahí fue mi hurracatán de mi crisis existencial. Empezó, y bueno, estos trozos que ustedes están viendo es el camino 9 años después de ese momento. A los 2 años yo no pude seguir siendo aquel individuo en el cual se referenciaba toda aquella comunidad. Ya yo no podía sostener ese bluff. Ya yo no le podía decir a un chamaco de 12 años, pártete la madre como yo me la partí, para que seas para que contengas un qué, para que te sientas porque yo sabía que era mentira. Yo lo pude decir y yo pude vender todo ese entusiasmo mientras yo me lo creía. Cuando yo dejé de creérmelo, dejé de podérselo vender a nadie y sentía que estaba mintiéndoles todo el tiempo, que les estaba estafando todo el tiempo. Y lo intenté por 1 año. Al segundo año empecé y estuve 1 año intentando que mi jefe me dejara irme para renunciar, porque yo ya no me sentía en la capacidad de estafar a aquella cantidad de gente, diciéndole que si hacían así, hacían asado, iban a llegar y iban a obtener ¿qué? ¿Qué iban a obtener? ¿Qué iban a obtener? Entonces, en medio de esa trayectoria que empezó con dejarlo todo y sentarme a decir, no hay, no, si no hay no jalo, no, así no, ya no, si no hay no camino, no, paga por ver, paga, dale, págame para que yo pueda de aquí allá, págame, no quiero, no, yo no pago, ¿para ir para qué? ¿Para el matadero ese? No, gracias. Entonces, empecé a ver cómo haber sido la número uno, la estrellita refulgente. Había sido una putiza para mi vida. Y empezó mi caminito espiritual. Mi caminito espiritual de descubrir que ese recipiente, ese niño, supuesto recipiente vacío, era un alguien. Ya era todo lo que iba a hacer. Y tenía yo que tener el espacio para que se manifestase. Pero esa es otra canción que te la voy a cantar en otro video. Así que sí, ese es el camino que muchos han descrito por ahí.
el camino del deber ser, donde usted debe ser un alguien supuestamente para acceder a determinado derecho. Pero no necesariamente funciona para ti. Al menos para mí no funciona. Entonces, bueno, a veces el yogur viene defectuoso. No tiene denominación de origen. El yogur estafador. Tumba. Todo es mentira.